Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de dos cifras, 23.7 y 2 millones. Estas cifras están relacionadas con el aumento del salario mínimo para 2026 decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien dijo que se trata del salario vital familiar. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema con varias voces a favor y en contra, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que lo compartan y adicionalmente a que le den me gusta. Pues bien, el presidente Gustavo Petro en una alocución radio televisada confirmó lo que comenzó con un rumor el pasado domingo y muchos consideraron que se trataba de una inocentada, pero no fue así. El aumento del salario mínimo legal si era de 23.7%, incluyendo el subsidio de transporte. El salario mínimo vital ascenderá a 1.746.882 pesos, un aumento del 22.7%, al que se añade el subsidio de transporte de 253.118 pesos, para un total de 2 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro defendió y anunció así esta medida. Salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%. 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%. Ahora, estos crecimientos son nominales. Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real. Me van a llover de los sectores más, ¿cómo les decimos? Porque yo digo mega ricos, pero retardatarios, porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen a los mega ricos, no a este gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país. Van a caer insultos. Y ante la avalancha de cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro hizo una vehemente defensa y lo hizo en un acto público. Padre, por eso es que ahora toca en la izquierda, porque la encíclica Rerum Novarum 1895, cuando la iglesia y los socialistas en Europa andaban de pelea por la clase obrera europea, decidieron con León XIII, se llama esa encíclica en español la Doctrina Social Cristiana de la Iglesia Católica, hablar de salario vital, y fueron los primeros en hablar de salario vital. Entonces, la Constitución de Colombia recogió ese concepto. Nosotros, porque éramos la fuerza mayoritaria de la constituyente del 91, lo pusimos allí, es una orden constitucional. Hoy, la OIT, que es la asamblea de empresarios de todo el mundo, trabajadores de todo el mundo y gobiernos de todo el mundo, lo acogió en un tratado. Es salario vital y es familiar, e implica que la familia pueda vivir en dignidad, es decir, comer lo suficiente, vivir lo suficiente,
Y eso no se ha implementado en Colombia en 34 años que se ha gobernado este país después de la Constitución del 91 y por tanto hoy, ya veré, no he querido abrir el celular para ver qué pasa ahí, lo he decretado. Eso haciendo cuentas, pueden estar mal hechas, con las estadísticas del DANE, significa que cada familia tiene un promedio de 3.5 miembros hoy, 3.4, 3.5, que la canasta familiar, según el DANE, mínima para comer es 3.500.000 pesos mensuales y que, también estadísticas del DANE, existen 1,5 trabajadores en promedio en cada familia. Obviamente no hay medio, pero unas tienen más y en promedio da 1.5, con lo cual, simples matemáticas, divido 3.5 millones de la canasta mínima entre 1.5 trabajadores y me da lo que tiene que ganar cada trabajador o trabajadora para alcanzar comprar la canasta mínima en su familia. Entonces el trabajador no es tan solo, hay algunos, pero trabajador es básicamente un trabajador o una trabajadora con familia. Entonces las cuentas no se hacen sobre lo que él consume, porque no va a dejar a los hijos sin comida y a la mujer. Algunos lo hacen, pero eso son minoría. Ese anuncio del presidente Gustavo Petro hizo recordar nuevamente un hecho histórico, el de Hugo Chávez, dictador venezolano, quien en su momento decretó un aumento del 30% del salario mínimo en ese país. El salario mínimo, a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%. Firmado. Ayúdame, Silvia, por favor. Ahora bien, miren, ¿en cuánto va a quedar ahora el salario mínimo con este incremento? El mínimo básico, 799 bolívares fuertes va a quedar el salario mínimo. 799.000 bolívares de los viejos, ¿verdad? Ese es el mínimo básico. El mínimo básico. Ahora yo me puse a pensar, a trabajar con el ministro Jaiman El Trudi, que le agradezco mucho todo su trabajo, su colaboración, junto al ministro Isea, el ministro de Finanzas, el ministro del Trabajo. Entonces, ellos me presentaron las tablas, los impactos fiscales, es un impacto fiscal grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen, es justicia. Y tal como mencionamos anteriormente, también hay defensores de esta medida. Corrió por cuenta de los ministros, el primero de ellos, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Felicidades, clase trabajadora y obrera de este país. Salió por fin el salario mínimo, salió el 23%, lo justo para la clase obrera. ¿Por qué el 23%? Resulta que la canasta básica vale 3.2 millones de pesos y se debe tener 1.5 personas para que se llegue a esa canasta básica para 4 personas. Entonces, el salario mínimo tenía que llegar o sobrepasar los 2 millones de pesos y eso es lo que ha hecho el presidente. Ahora hay mucha persona de derecha, mucho pobre de derecha, mucho asalariado de derecha, diciendo que no les gusta el salario mínimo tan alto porque dice que entonces van a tener que votar gente. La gente que más se está quejando hoy es el que menos empleado tiene. Ahora va a haber mayor capacidad de pago, mayor poder adquisitivo, mayor plata en los bolsillos de la gente. Así que felicidades, vamos para adelante. Tenemos tronco de presidente. Qué buena intervención. También se ha referido a este tema el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien destacó la decisión del presidente Gustavo Petro.
Trabajadoras y trabajadores de Colombia, con dignidad les estamos cumpliendo. El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió en el 2022 el salario mínimo en 1 millón de pesos y lo está entregando para el 2026 en 2 millones de pesos, lo que significa un incremento de un poco más del 23% respecto al salario del año anterior. En términos reales, el trabajador va a aumentar sus ingresos reales en un 18.7%. Y hoy comienza la era del salario vital para Colombia. Por fin, después de 34 años de expedida la Constitución Política de Colombia, aplicamos el concepto del salario vital y móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional y que además cumple y honra compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Con la alegría y la satisfacción de este enorme cambio para los trabajadores y trabajadoras de Colombia, quiero desearles a todas y a todos ustedes un feliz año nuevo con estas buenas noticias del Gobierno del Cambio. Y tal como señalamos, también hubo voces en contra de esta decisión. Escuchemos dos de los precandidatos presidenciales. Inicialmente, Daniel Palacios. El llamado salario mínimo vital de Petro no es otra cosa más que un engaño populista. El mismo libreto de Chávez en Venezuela. Grandes anuncios ante grandes fracasos en vísperas de elecciones. Si la economía colombiana va tan bien para soportar un incremento tan desproporcionado del salario mínimo, ¿por qué estamos en una emergencia económica? Esto no solamente va a afectar la nómina del sector privado y a los empresarios de Colombia, sino que también hará impagable la ya exorbitante nómina del sector público. Y cuando no la puedan pagar, ¿quién creen que va a asumir ese costo? Pues nosotros, los colombianos, porque nuevamente nos incrementarán los impuestos. Esto no es justicia social, es irresponsabilidad económica y Petro lo sabe. También habló sobre el tema Juan Manuel Galán. El mínimo debe proteger el ingreso de los trabajadores, sí, pero no puede seguir ignorando una realidad que es incómoda. Hoy está muy por encima de la productividad de buena parte del país. Y cuando el mínimo se acerca al salario mediano, como ocurre en Colombia, el resultado no es más bienestar, sino es más exclusión. Cada aumento sin ancla técnica expulsa a miles de personas del empleo formal, a jóvenes, a mujeres, a trabajadores de baja calificación. Ellos son quienes pagan el costo. Y eso no es progresista, eso es regresivo. La discusión puede limitarse a cuánto sube el salario mínimo, sino a cómo logramos que más personas puedan ganarlo en la formalidad. Y para ello necesitamos una regla clara: controlar la inflación para proteger el poder adquisitivo, productividad para garantizar sostenibilidad y una mirada realista sobre el ingreso mediano del país. Subir el salario mínimo sin un respaldo en productividad es pan para hoy y precariedad para mañana. El verdadero objetivo tiene que ser el empleo formal, sostenible y con futuro. Esa es la conversación responsable y difícil que Colombia necesita. Y es también la conversación que debe evitar que el salario mínimo se convierta en un instrumento populista usado como bandera electoral más que como una política seria de desarrollo. Los gremios de la producción también se refirieron a este tema. El primero de ellos es FENALCO a través de Jaime Alberto Cabal, su presidente. Como lo afirmó FENALCO, hoy demostramos que la mesa de concertación laboral este año fue una farsa y una burla con los empresarios y con los colombianos. Creemos que este acto irresponsable que ha cometido el gobierno nacional de subir desorbitadamente el salario mínimo en Colombia sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía, pero para los propios colombianos, empezando por los trabajadores que hoy gozan de puestos de trabajo
que se van a ver amenazados por los altos costos de esos empleos y seguramente muchas nóminas se van a reducir. Se va a incrementar la informalidad. Los desocupados, los desempleados, hoy sí que menos van a tener oportunidades de ingresar al mercado laboral. Pero adicionalmente hay consecuencias enormes en la productividad y la competitividad de las empresas y del país. Hoy con un dólar barato los bienes importados se hacen muy baratos y obviamente los costos nacionales van a incrementarse de tal manera que a las empresas les va a quedar muy difícil competir. Igualmente, los exportadores con un ingreso menor van a ver incrementados sus costos y no van a poder competir en el exterior. Son muchas las consecuencias sobre el impacto del gasto público en el momento en que se convoca una emergencia y el gobierno derrocha, pues también se va a ver afectadas y amenazada la estabilidad de las finanzas públicas en Colombia. Podríamos listar todas las consecuencias posibles, pero queremos resaltar que este es un acto populista, un acto de cara a las elecciones, a comprar votos y demagogo que hoy lamentablemente se produce en Colombia. El presidente intergremial del departamento de Antioquia, Nicolás Posada, también se refirió a esta decisión del gobierno Petro. Desde el Intergremial Antioquia, con sus 35 gremios afiliados, alertamos por las repercusiones que tendrá para toda la economía y la sociedad colombiana el desmedido aumento del salario mínimo decretado irresponsablemente por el gobierno nacional. Primero, este salario mínimo excesivamente alto causará presiones inflacionarias al aumentar los costos para las empresas, lo cual llevará a un aumento de precios para los consumidores, disparando la inflación e impactando la vida de millones de familias colombianas. 2. También generará una contracción del empleo formal, ya que las empresas reducirán su personal y no contratarán nuevos trabajadores, afectando especialmente a las pymes, que representan el 95% de todo el tejido empresarial colombiano y favoreciendo la proliferación de empleos informales en el país. 3. Otras consecuencias de este atentado hacia la economía será la sustitución de la mano de obra por tecnología, dado que los costos laborales son demasiado altos en relación con la productividad. Desde el Intergremial advertimos las consecuencias de tomar decisiones populistas y con cálculo político electoral. En un corto tiempo veremos cómo los indicadores económicos del país empezarán a decrecer, afectando la estabilidad económica y social de los colombianos. Otros sectores del país también han opinado sobre el particular. El expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. Empresarial es uno y otro es lo que se imagina la mayoría de la gente alrededor de lo que significa ser empresario y tener empresa en Colombia. Por eso voy a compartir hoy con ustedes 5 elementos que me parecen importantes. De cerca de 500.000 empresas que hay en Bogotá y Cundinamarca, 467.000 son microempresas. Es decir, que la gran mayoría de empresas son microempresas en nuestro país. Las empresas son relativamente nuevas. El 42% de las empresas que hay en nuestra jurisdicción no tienen más de 5 años y el 19% fueron creadas en los últimos 2. Es importante entender que el 59% de las empresas generan 1, 2 y hasta 3 empleos. Solamente más de 100 empleos lo generan 2% de las empresas. Y para dar una cifra intermedia quisiera compartir con ustedes que entre 10 y 50 empleos solamente está el 7% de las empresas de nuestro país. La gente cree que los empresarios, por el hecho de ser empresarios, son ricos. Pero la verdad es que el 54% de los empresarios generan utilidades al año entre 1 y 10 millones de pesos. Es decir, que ni siquiera les alcanza para cubrir los costos de un salario mínimo legal vigente en condiciones de formalidad. En una próxima oportunidad compartiré otros elementos importantes para entender quiénes son y cómo funcionan las empresas en nuestro país. Por su parte, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, también se refirió al tema. El incremento del salario mínimo del 23% decretado por el gobierno nacional va a tener un impacto importante en los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales. En primer lugar,
gran porcentaje de los trabajadores, entre 40 y 50%, gana salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que los salarios automáticamente van a tener que aumentar y estos costos se van a trasladar a los usuarios. Hoy Asocapitales prevé que la mayoría de los sistemas de transporte masivo se encontraba estipulado un aumento del 11%, pero con este incremento, ese aumento no va a ser solo el 11%, sino que consideramos que va a haber un aproximado de 200 pesos adicionales. A partir de ahí, hacemos un llamado al gobierno nacional de recordar la situación y la presión financiera que hoy afrontan los sistemas masivos de transporte de nuestras ciudades. Aquí hay que dar un mayor acompañamiento porque los retos financieros son mayores. Así las cosas, cabe preguntarse entonces si esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro es responsable o se hizo sobre cálculos políticos teniendo en cuenta las elecciones de 2026. Queremos conocer sus opiniones porque hay muchos sectores que se preguntan por qué una decisión similar no se tomó en los años anteriores del gobierno nacional, por qué se toma ahora cuando estamos a puertas de las elecciones presidenciales y de Congreso de la República. Queremos conocer realmente qué opinan ustedes sobre este tema. Queremos agradecerles la compañía en el día de hoy, no sin antes invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para que conozcan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que lo compartan y nuevamente queremos conocer sus opiniones. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.